Gimnasia y calistenia, el eterno debate. ¿Qué pasa si hacemos un mix entre las dos? Prepararos, porque os propongo un reto. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Warmachinzo. Aquí estaba tranquilamente tomando mi cafelito y estaba aburrido y estaba pensando y digo, toda esa gente que continuamente está comparando que si la gimnasia, que si la calistenia, que si una es mejor, que no, que mejor los otros, que aguantan más segundos la full planche, ¿por qué no nos dejamos de gilipolleces? Y os propongo un reto. Vamos a unir la gimnasia y la calistenia para aprender el siguiente movimiento. Lo habéis visto bien, este movimiento se llama Hailey en paralelas y no se lo he visto a nadie. Sí que es verdad que yo admiro la calistenia por todos los movimientos que se hacen, pero a veces me parece un poquito repetitivo y hay que empezar a coger algunos de los movimientos de gimnasia que se pueden trasladar al mundo de la calistenia y empezar a ver combos mucho más virtuosos, de mayor dificultad y más originales. Y es lo que os voy a traer hoy en los siguientes ejercicios, un tutorial para aprender Hailey. Vais a ir viendo diferentes ejercicios de menor dificultad a mayor dificultad. Y a partir de ahí, una vez termine el vídeo, os voy a contar toda la técnica y vamos a analizar al detalle el movimiento. Así que dentro el primer ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar en unas paralelas bajas. Lo vamos a colocar en handstand y en mi caso, que realizo la Hailey con el brazo izquierdo como brazo de apoyo, vamos a hacer medio cambio y volveré a handstand hacia el lado sobre el que me apoyo en la Hailey. Fijaros, subimos a handstand. Me apoyo sobre el brazo izquierdo, medio cambio y vuelvo, en el caso de que hagas la Hailey con el brazo derecho, lo mismo, pero al revés. Y hacemos medio cambio, vuelvo, descanso, volvemos a repetir y así hasta completar 3 repeticiones. Así que nos colocamos en handstand, cada uno que gire hacia el lado que le corresponda y empezamos. En este ejercicio vamos a trabajar en unas paralelas bajas y vamos a colocar una colchoneta. En mi caso, que realizo la Hailey sobre el brazo izquierdo, el brazo de apoyo es el izquierdo, me voy a colocar en handstand en una banda, sobre la banda con las manos paralelas abiertas a anchura de hombros. Desde aquí quitaré la mano derecha apoyándome en el brazo izquierdo y realizando media Hailey, cayendo con los pies en la colchoneta y apoyando la mano que está en el aire en la otra banda. Fijaros, desde aquí subimos a handstand de una banda y media Hailey. Siempre el brazo, la mano de apoyo es el brazo de apoyo que trabajamos cuando realizamos la Hailey. En mi caso es el izquierdo, si en vuestro caso fuera el derecho haríamos lo mismo, pero quitamos la mano izquierda, mano derecha es la de apoyo, medio giro y busco con la mano libre la otra banda. Hacemos 3 repeticiones. Así que nos colocamos y cada uno a su ritmo empezamos. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar en el suelo con la ayuda de un compañero. Vamos a subir a handstand y el compañero me va a ir guiando los pies, realizando Hailey completa. El compañero todo el rato me sujeta las piernas hasta terminar en plancha facial en el suelo. Fijaros, subimos a handstand, compañero sujeta las piernas y desde aquí giro, 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 giro,
y completo la Hailey completa hasta llegar a plancha facial. En todo momento el compañero solamente me guía el movimiento, la persona que está ejecutando el ejercicio empuja bien con el brazo de apoyo. 3 repeticiones. Nos colocamos, subimos arriba y empezamos. En este ejercicio vamos a trabajar en unas paralelas ligeramente altas, vamos a balancearnos hacia adelante y hacia atrás. Cuando el cuerpo vaya por delante en el balanceo, nos vamos a apoyar sobre el brazo de apoyo, sobre el brazo con el que realizamos la Hailey, y la otra mano la vamos a quitar tocándonos el hombro contrario, volviéndola a apoyar en la paralela y continuando el vuelo hacia atrás. Fijaos, empezamos a balancearnos. Ligeros balanceos, no hace falta que los balanceos sean excesivamente altos, y cuando voy por delante me apoyo en mi caso sobre el brazo izquierdo, que es el brazo con el que me apoyo en la Hailey, mano derecha busca rápido tocar el hombro y rápido cogemos de nuevo la paralela y seguimos el vuelo hacia atrás. Hacemos 5 repeticiones, así que nos colocamos, subimos arriba y empezamos. En este ejercicio vamos a trabajar en unas paralelas altas, nos vamos a colocar en handstand y desde handstand vamos a hacer medio cambio apoyando ambas manos en una banda, y de ahí continuaremos con el otro medio o la otra media parte de la Hailey, terminando con los pies sobre las colchonetas que hemos colocado horizontalmente entre las paralelas. Fijaros, nos colocamos en handstand ligeramente separados de las colchonetas y desde aquí medio cambio tocando con la mano libre la paralela, y de ahí desde una paralela, desde una banda, la otra medio Hailey, terminando con los pies sobre la colchoneta y con las manos cada una en una de las paralelas. Vamos a hacer 3 repeticiones. Así que nos colocamos, subimos a handstand ligeramente separados de las colchonetas y empezamos. Seguramente muchos de vosotros estaréis pensando, no, es que este movimiento es imposible en calistenia. Lo mismo dijo el primero que hizo un 360 en la barra, ¿verdad? No le preguntó consejo a nadie, lo hizo y punto. Así que yo os estoy dando todas las bases, vamos a seguirlas y vamos a revolucionar el mundo de la calistenia juntándonos gimnastas y calisténicos. Vamos a ver el vídeo a cámara lenta. Fijaros, lo primero que tenéis que hacer es determinar con qué brazo vais a hacer el movimiento, si vuestro brazo predominante es el izquierdo o el derecho, porque como os fijáis en el principio del movimiento hay que cargar todo el peso sobre el brazo de apoyo, empujando desde los hombros la paralela y con el codo completamente extendido. Al tiempo que trasladamos todo el peso sobre el brazo de apoyo, es decir, muñeca, hombro, cadera y pie, deben estar en perfecta línea recta. Vamos girando, haciendo un giro con el cuerpo para terminar en plancha facial, con la cadera mirando hacia arriba. ¿Dónde está aquí la peligrosidad o lo más difícil del ejercicio? Lo primero es mantener la rectitud, mantener el cuerpo todo el rato entre medio de las paralelas, que no nos desviemos ni hacia el lado izquierdo ni hacia el lado derecho. Para ello, el brazo de apoyo, aparte de empujar hacia abajo, tiene que controlar que el hombro no se me vaya fuera del apoyo ni se me quede corto, para poder mantener las piernas entre las paralelas. E importantísimo, la mano que está libre no se recrea rascándose la oreja o peinando, sino rápidamente busca la paralela. La mano libre tiene que buscar rápido la paralela y con los dedos bien apretados para coger empujando la paralela y llegar de nuevo a handstand, o podíamos llegar a una straddle planche, a una full planche, o cada uno al movimiento con que quiera combinar esta Hailey. Estas son las directrices más importantes que tenéis que tener. No paséis de la progresión 1
a la 5 de golpe, sino que ir poco a poco, ir dominándola con el número de repeticiones que os marco, si pone 3 repeticiones, si pone 5 repeticiones, hasta que no las consigáis hacer bien al 100%, no queráis subir al máximo nivel, porque si no van a haber lesiones, os podéis coger un dedo, os podéis golpear con la paralela en las costillas y no queremos que nadie se lesione. Así que para todos aquellos valientes que dicen que los calisténicos son mejor que los gimnastas y al revés, vamos a unirnos y vamos a por ese reto.